Wow. Buenas tardes. Ya este es el cuarto video que he grabado otra vez, pero este es el de hoy. Los otros los grabé para reemplazar el que no quedó bien ayer. Así que bienvenidos a la clase de Español 310. Este es el plan del día. In Faith Integration, I have these Bible verses that I want to share with you. And it's a blessing. And then in terms of our learning objectives, I'll present them to you in a minute. Content-wise, we are going to be working on preposiciones y comparativos. ¿Sí? So, chicos, let me show you this. Un segundito. I prefer that you see everything I'm doing because yesterday I completely messed up. ¿Sí? Estos son nuestros objetivos para hoy. Faith Integration. Queremos integrar la fe con el aprendizaje de esta lengua. Y queremos usar textos auténticos. Hoy vamos a utilizar la Biblia como texto auténtico para hacer esa conexión con la cultura hispana. El otro objetivo que tenemos para hoy es comunicarnos a través de la escritura usando un vocabulario de estructuras apropiadas, con el nivel suficiente de claridad, de manera que nativos que no están acostumbrados a leerlos, a leer a hablantes que no hablan español como primera lengua, puedan comprenderlos. Estos son nuestros objetivos. En cuanto a integración de nuestra fe, quiero regalarles estos versos bíblicos. Colosenses 3 del 23 al 24 en la versión Reina Valera. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Le da una dimensión diferente a todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestro esfuerzo y nuestros pensamientos tienen una dimensión diferente cuando en nuestro corazón y en nuestra mente está la certeza de que no trabajamos para los hombres, sino para Dios. Dios nos bendiga a través de su palabra, y nos ayude a crecer, a fortalecernos espiritualmente sobre todas las cosas. Dios está con nosotros, chicos. Este es nuestro devocional. Permítanme continuar. La primera parte de hoy van a ser las preposiciones y van a encontrar que tenemos no solamente estudio de preposiciones, sino que también estamos estudiando otros casos, otras conexiones que entablan las preposiciones con otros términos en la lengua. En español tenemos todas estas preposiciones, ¿sí? Y ellas, algunas pueden ir solitas y otras se combinan y hacen expresiones preposicionales. Aquí están las básicas. A, ante, va, y están en orden alfabético. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, hacia, entre, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. ¿Sí? Son las preposiciones que tenemos en la lengua española. ¿Y qué hacen las preposiciones? Las preposiciones enlazan, conectan las palabras
con un significado particular. Cada una establece esa conexión y le da un giro, un significado que lo hace cambiar la dirección, ¿sí? Cambiar el significado. Entonces, ellas no solamente son un enlace neutro, sino que aplican una idea, un significado a las palabras y en la oración que están formando uniones. A menudo las preposiciones tienen varios equivalentes y tienen diferentes significados. Las preposiciones, por ejemplo, a y la preposición en, tienen si buscan la preposición en el diccionario de la Real Academia van a encontrar montones. La preposición de y desde tiene 25 significados diferentes. Entonces no podemos pensar en que una preposición significa una sola cosa, porque ellas son multifacéticas, multisignificado. Miren la preposición a. Platero se va al prado, ¿sí? El hombre viene a nosotros. Y el museo abre a las 10. Está a la vuelta. A en esas 4 oraciones tiene significados diferentes. To, towards, at, and around. Entonces, y no son todos los significados de la preposición a. Vemos aquí que una preposición puede tener más de un significado. Veamos el caso para la preposición en. Tardaron 2 horas en llegar al pueblo. En el camino se encontraron con un hombre. En el verano hace mucho calor. Las fotos de Platero están en esa mesa. Si miramos los equivalentes del inglés, nos damos cuenta que en significa to, que también puede significar on, que también puede significar durante o during y que también puede significar on, ¿sí? Entonces, la misma preposición tiene diferentes significados. Y estos no son todos, ¿ok? Vamos con esta parte. Hoy estaba tratando de ubicarme donde no molestara y siempre molesto, ¿sí? Cuando les presenté las preposiciones básicas, les dije que teníamos 16 en el español, pero hay muchas preposiciones que se combinan y hacen locuciones preposicionales o expresiones preposicionales. Acerca de es una de ellas. También tenemos además de, al lado de, alrededor de, antes de, a partir de, cerca de, con respecto a, de acuerdo con, debajo de, delante de, dentro de, después de, detrás de, encima de, en contra de, en medio de, frente a, fuera de, junto a y lejos de. Miren el ejemplo que tenemos aquí abajo. Antes de leer la obra no sabía mucho acerca de los burros. Antes de está en combinación. La preposición antes está combinándose con de para poderle dar cabida y entrada al infinitivo leer. Acerca de, sobre, se combinan los dos para significar acerca de about. En medio del prado, me imagino a Platero en medio del prado. Junto a él está el narrador. Junto a él es una locución preposicional. Y detrás de ellos se ven las colinas. Bueno, delante de es otra preposición que vemos que se combina. Hay 2 preposiciones muy particulares en
español que causan mucha dificultad a los estudiantes o a los hablantes del inglés, porque significan muchas cosas. Aquí tenemos algunos casos, algunos significados. Los higos son para platero, va al pueblo para ir a misa. Aquí hay dos usos, propósito y hay destino. Propósito siempre está en el futuro. El propósito es una meta en el futuro, ¿sí? Iban al pueblo cuando se encontraron con el hombre. Iban para el pueblo cuando se encontraron con el hombre. Aquí, para indica dirección, hacia dónde se dirigían, ¿sí? So, podemos decir, iban hacia el pueblo, iban a el pueblo en contracción con el artículo, iban al pueblo, o también podemos decir iban para el pueblo. Y las tres expresan ese mismo significado de dirección. En el ejemplo, para el mes que viene, ya tendré el burro. Eso indica también destino, pero en el tiempo, ¿sí? Y aquí es un deadline. Otros estudiosos no le llaman a esto que indican un tiempo en el futuro, sino que le dicen deadline, ¿sí? Due date. Para montar en burro hay que tener paciencia. Para montar en burro hay que tener paciencia. Algo que es fácil de memorizar es la idea de in order to, ¿sí? Siempre que expresamos o buscamos el equivalente en español de in order to, la preposición que necesitamos es para. Y después de esa preposición viene siempre un infinitivo, como en este caso está montar. Aquí también hay otro ejemplo de due date. Necesito de time limit. Necesito leer el cuento para el martes. Cuando se quiere indicar una opinión, aquí dice, para el narrador, Platero es muy importante. La opinión del narrador la están anunciando con la preposición para. Entonces, vemos que podemos expresar opiniones usando esta construcción. Para mí, para los niños, para el narrador, Platero es muy importante. A este uso en la oración de la última oración que tenemos aquí, Platero y yo es un cuento complejo para hacer un cuento infantil. Let me remove that article that we don't need there. Platero y yo es un cuento complejo para hacer un cuento infantil. Lo que está sucediendo aquí es que se está comparando con un estándar y el estándar en este caso incluye la preposición, se anuncia con la preposición para y el infinitivo. Para hacer un cuento infantil, Platero es un cuento complejo. Para estar en español 310, and that would be my standard, para estar en español 310, hablas como nativo, ¿sí? So I'm expressing that you speak as a native speaker, but my standard, I'm comparing that with the standard para estar en la clase de 310. Repito, para estar en la clase de 310, hablas como un nativo. Estoy comparando la acción de hablar con un nativo con el estándar para estar en la clase de 310. You have to set the standard and then say something that expresses that comparison. Cuando la otra preposición que tenemos en español es por y expresa motivo o causa y muchas otras cosas más. También expresa intercambio, expresa
all over, through, in, and along. Expresa durante, expresa por medio de, y expresa la voz pasiva para anunciar el paciente de una oración, de una construcción pasiva. Veamos los ejemplos. Motivo, causa, razón. Las razones se expresan en el pasado. Cancelaron el viaje por la lluvia. Todos admiran a Platero por su belleza, ¿sí? Because of, ¿sí? Causa o motivo. ¿Cuánto pagaste por el burro? So you're changing, here we are implying the exchange, and it doesn't have to be in money. You exchange one thing for the other and you use por to connect that exchange. Subieron por el camino, pasaron por Lee, so through, along, all over, eso es por. Llegaron a la iglesia por la mañana, durante la mañana, en la mañana, ¿sí? Cuando está anunciando el tiempo. Llamaron a los niños por teléfono o viajaron por avión. No me gusta manejar, no me gusta viajar por carretera, prefiero viajar por tren. Para decir por qué medio de transporte te viajas o te trasladas o por qué medio de comunicación te comunicas, utilizamos por. Aquí en esta lista no está incluido uno que es muy importante. Cuando decimos gracias and you include the reason why you are saying gracias, that reason has to be announced with por. So gracias por su paciencia. I said in my email, gracias por su paciencia. I'm thanking you for being patient, so for giving me your patience, and the reason is announced with the preposition for. Sigamos. Más preposiciones. I think I'm gonna put it here. Más preposiciones. Ahora vamos a verlas, pero en combinación con verbos. Hay un grupo de verbos en español que necesitan una preposición, puesto que viene después de la preposición otro verbo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Esta es la estructura que tenemos, ¿sí? Un verbo conjugado y un infinitivo, pero tienen que estar conectados con una preposición, ¿sí? Ustedes ya conocen la fórmula ir plus a plus infinitive. Van a pedir paella, ¿sí? Van a comer, vamos a trabajar. So, hay dos verbos, ir y un infinitivo, pedir, están juntos, but they cannot get connected unless they have a preposition in between them. And that's what we are studying now. Veamos el siguiente ejemplo. La muchacha duda entre quedarse con el taxista y asistir a la cita. Finalmente sale sin pagar el taxi. Aquí está, sale, el verbo salir está conjugado sin esta preposición que está conectando sale y pagar, ¿sí? Sale, pagar, no pueden ir juntas a menos que haya una preposición. Y en este caso, la preposición sin está actuando para conectarlas. Comenzó a llover hace media hora. No podemos decir comenzó a llover, no tienen ninguna relación. Y la preposición a establece esa relación. En cualquier caso que utilices un verbo y hay unos verbos que exigen siempre esa misma preposición. Hay otros que no necesariamente están exigiendo la misma preposición. La idea puede ser diferente. Comenzar es uno de esos verbos. Entonces, siempre que usamos comenzar y vamos a usar un infinitivo, debe estar conectado, relacionado con la preposición a. El ejemplo número 4, yo me encargué, hay un acento faltando, yo me encargué de hacer las maletas. Aquí está la preposición de
conectando el verbo encargué con el verbo infinitivo hacer. Aquí están estos dos verbos conectados a través de esta preposición. ¿Ok? No insistas sentarte. Bueno, those two by themselves cannot be together, but the preposition en, which always accompanies insistir when it's preceding an infinitive, hacen que haya una relación. So, no insistas en sentarte en la primera fila. En número 6, ustedes no se interesaban por coleccionar estampillas. Interesar por coleccionar estampillas allí están por conectando interesar con coleccionar y dando un sentido diferente. Y vemos las combinaciones, chicos, ¿sí? En azul está la preposición que conecta los dos verbos en rojo. Bueno, ahora les voy a presentar preposición por preposición los verbos que las usan. La preposición a. Esta preposición la utilizan el verbo acostumbrarse, el verbo aprender, el verbo atreverse, el verbo ayudar, el verbo comenzar, el verbo empezar, el verbo dedicarse, el verbo invitar, el verbo ir. El verbo dedicarse, el verbo disponerse, el verbo echarse, el verbo enseñar, el verbo llegar, el verbo ponerse, el verbo negarse, el verbo obligar y el verbo volver. Siempre que estos verbos necesiten un infinitivo, después de ellos deberá estar la preposición a. ¿Ok? La siguiente preposición es la preposición de. Y los verbos que les presento son estos. Estos verbos, cuando van junto con un infinitivo, debe estar la preposición de entre ellos. Acabar, acordarse, arrepentirse, cansarse, dejar, to quit doing something, parar, to stop doing something, motion, ¿ok? Jactarse, alegrarse, presumir, encargarse, olvidarse, tratar. Decimos entonces que si yo quiero decir, I just did something, acabo de terminar. Me acordé de llamar, no me acordé de llamar a mi mamá, ¿sí? Me arrepiento de llegar tarde. Esa combinación con el infinitivo de estos verbos necesitan de la preposición de. La siguiente preposición es la preposición en y finalmente tenemos la preposición con. Los verbos que requieren la preposición, algunos verbos que requieren la preposición en son consistir, insistir, pensar, consentir, empeñarse, quedar, tardar, vacilar, interesarse. ¿Sí? Si van a ir junto con un infinitivo, la preposición en tiene que estar entre ellos. Y los verbos amenazar, contar y soñar necesitan de la preposición con. Quiero presentarle estos ejemplos y para que vayamos mirando en contexto los verbos con estos infinitivos y esas preposiciones. Carolina y Miguel quedaron en verse en la cafetería. José se empeña en sacar buenas notas ese semestre. Isabel se ha dedicado
a hacer investigaciones. Marco presume de saberlo todo. Fernando volverá a cursar español. Ustedes se interesan en literatura inglesa. Aquí no hay un segundo verbo, no hay un infinitivo, pero sí se usa también la preposición. Si quieren un segundo verbo en infinitivo, ustedes se interesan en estudiar literatura inglesa. La número 7, nos encargamos de organizar archivos. Pablo sueña con graduarse el próximo semestre. Teresa se decidió a estudiar en la escuela de verano. Yo trato de ir a la biblioteca todas las tardes. Aquí en esta oración hay dos casos. Ir necesita a porque indica el lugar a donde se dirige, pero el verbo tratar, to try, to attempt to do something, está conectándose con ir por medio de la preposición de. En el número 11 tenemos Luis cuenta con terminar sus estudios. Este no es contar 1, 2, 3, esto es contar con tener certeza de que puede contar con eso, de que puede usar esa ayuda. El 12, volvieron a pedirte dinero. Estos verbos necesitan esas preposiciones, chicos. Esta parte no la voy a hacer yo, pero espero que no es una asignación de la clase, pero quiero que ustedes intenten por sí mismos aumentar su vocabulario y retarse, challenge yourself, retarse traduciendo estas 7 oraciones, teniendo en cuenta los verbos la preposición que los verbos necesitan, ¿sí? Y hasta aquí terminamos con las preposiciones. Ahora vamos a hablar de los adjetivos, luego vamos a hablar de los comparativos y de las comparaciones. Empecemos. La ubicación de los adjetivos. Los adjetivos que denotan una cualidad y le dan una cualidad al sustantivo en español siempre se ubican después del sustantivo, ¿sí? Hay unas cuantas excepciones, pero los adjetivos hacen que el sustantivo se diferencie de otro nombre. Por ejemplo, si decimos un burro, no sabemos de cuál estás hablando, pero si estamos diciendo un burro gris, ya este grupo está más pequeño, ya sabes que estás hablando de un burro en especial que es de color gris. Gris se va a ubicar después del sustantivo. Un pueblo, si decimos solamente un pueblo, no estamos diferenciando, no estamos hablando de ningún sustantivo de ningún pueblo en particular. Pero si decimos un pueblo andaluz, ya sabemos que no es un pueblo venezolano o que no es un pueblo peruano. Si está diferenciando, estás hablando de uno en particular. Un río seco es la misma idea de que le das particularidad a tu mensaje en donde estás hablando de uno en específico. No es un río caudaloso, no es un río muy bonito, sino un río seco en particular. Una característica que tiene el español es que puedes poner los adjetivos antes del sustantivo. Cuando haces esto, estás causando un efecto subjetivo. Estás intensificando, estás dándole más énfasis a la característica que estás mencionando
sugiriendo que es inherente o están creando un efecto estilístico, ¿sí? El talentoso autor Juan Ramón Jiménez está dándole más fuerza a la característica porque quiere resaltarla. I want to highlight. And I think I thought I deleted this I, but it's still there. Muy bien. Las feas casas de ese pueblo, ¿sí? Para enfatizar que esas casas son feas, se pone antecediendo al sustantivo. Lo que ocurre regularmente es que cuando estamos ubicando al adjetivo antes del sustantivo, hay una posición subjetiva del hablante. Ahí el hablante está indicando su posición, su opinión particular frente a la característica que le está dando a ese sustantivo. Hay un juicio particular. Cuando decimos paseamos por las hermosas calles, for that speaker, para esa persona las calles son especialmente hermosas. No son un poquito hermosas, son muy hermosas, ¿sí? Solamente por la posición lo resalta y expresa su opinión particular. Veamos el segundo ejemplo. Paseamos por las calles hermosas. Esto es simplemente que son bellas como está en el diccionario, ¿sí? No tienen un efecto especial para la posición del hablante. Allí es objetivo. Y en la primera es muy subjetivo. Sigamos. Cuando tenemos más de un adjetivo que está describiendo el sustantivo y que hace que se distinga, les da características que se distingue del sustantivo, entonces la que más se acerca, la que está más cerca es la que más distingue al sustantivo, ¿sí? Una interesante novela inglesa, ¿sí? Una novela inglesa interesante. ¿Cuál es la que más distingue a novela inglesa? No interesante. Es la que la describe más. En este caso es la característica que más se resalta y la característica más inherente. El otro ejemplo es un famoso ingeniero químico. Químico es el adjetivo que más está. Tenemos ingeniero, famoso y francés, ¿sí? Los adjetivos que más cerca están de ingeniero son los que los distinguen más. Son los que lo hacen en comprenderlo o dar una mejor idea de ellos, ¿sí? En español, el que está más cerca es el que más lo identifica, para decirlo mejor. Los adjetivos numerales, los adjetivos que denotan cantidad, van antes del sustantivo y simplemente reflejan cantidad, no dan énfasis ni lo distinguen, simplemente cuentan, ¿ok? Los números ordinales van primero, el primer capítulo, el segundo día, y ellos también, los otros adjetivos se ponen después, los que denotan tamaño, color, peso, forma, esos van después. Esto ya lo dije. Los adjetivos de cantidad, los adjetivos de posesión y de volumen no lo menciono ahorita, pero ahora debo incluirlo, van ubicados delante. Platero se comió 4 higos, la cantidad va primero. El narrador está orgulloso de su burro, su va primero, de posesión, de propiedad. Ellos pasan mucho tiempo juntos, volumen, mucho. ¿Sí?
Hay una cantidad de adjetivos que cambian de significado de acuerdo con la posición. En 111 solamente se les enseña gran, grande, ¿verdad? En este nivel van a haber muchos más, ¿sí? Miren esto, cierto, grande, medio, mismo, nuevo, pobre, puro, único y viejo cambian, I want to sneeze, cambian de significado de acuerdo con la posición en donde se ubiquen, ¿sí? Aquí están after, están después y aquí están antes, before. So, una respuesta cierta es the right answer, mientras que una cierta actitud es a certain, ¿sí? Una ciudad grande quiere decir tamaño, a big city. Y un gran país es great. Cuando está antes, significa otra cosa. Medio, half, medio. El salario medio, ubicado después del sustantivo, significa average. Y cuando quieren decir un trabajo, when it's before, medio tiempo, un trabajo a medio tiempo is a part-time job, ¿ok? En este caso, medio te quiere decir half, ¿sí? Mediodía, half. Media hora, 30 menos, no, la mitad, ¿sí? Eso es lo que quiere decir cuando está antes. El mismo, el adjetivo mismo, cuando está después, el artículo mismo quiere decir itself. Cuando está ubicado antes, quiere decir same. Nuevo, después del sustantivo, quiere decir brand new. Y antes del sustantivo, y quiere decir a new friend, ¿sí? A different friend. Pobre, poor, if it's placed after. And unfortunate, if it's placed before. Pura is pure, not contaminated, if it's placed after. If it's placed before, it's going to be the whole through, por ejemplo. So it's amount. Único, unique, if it's placed after the noun. Un amor único. And if you place it before, it's only. And viejo, if it's placed after, it means old. If it's placed before, it means a friend that you have for a long time, see? An old friend is not somebody who has 100 years old, but it's somebody who you have known for a long time. Interesante, ¿verdad? Me gusta mucho ver este tema. Cerramos entonces con los comparativos y con los superlativos. Un tema que ustedes utilizaron espero comparar a los dos perritos. Las fórmulas en español para usar los comparativos están muy similares a las estructuras del inglés, ¿sí? Utilizamos más, menos, adjective, que, ¿sí? Remember, we have to make agreement between that adjective and the first element of your sentence, which is the one that you are conjugating the verb. It's using to rule the conjugation of the verb, ¿sí? The only difference in the structure of superlativo and comparativo is the presence of the article in the superlativo, because we do have más, menos also, and we do have de to connect with the rest of the group, but el más grande, el menos elegante, los más interesante is what makes it, what separates a superlative from the comparativos of inequality. The form to express, la manera de hacer una comparación con una comparación al nivel igual, al nivel de igualdad, la estructura es con tan, la palabra tan, which is right here, ¿sí?
And tan is not going to show any changes in agreement or modification. It's going to stay the same. So the formula is tan adjective como. The adjective, though, has to agree in gender and number with the first noun. Platero es tan bueno como tú. Es tan bueno como tú. If a woman, well, it doesn't matter because bueno is not agreeing with the second, but with the first subject. Okay? And one thing that it seems to me very interesting, es muy interesante para mí notar, los comparativos en español tienen irregulares que también aceptan la forma regular. Es decir, que podemos decir bueno, más bueno, pero también podemos decir mejor. And when we say mejor, we don't need más, okay? Grande, más grande, ¿sí? O viejo, más viejo. Pero también existe el irregular mayor. El mayor, la mayor. Malo, podemos decir más malo, ¿sí? Es más malo que los otros hombres. Pero también podemos decir es peor, which is the irregular, que los demás. Pequeño y joven, se puede decir más pequeño o más joven, pero el adjetivo también acepta el irregular menor. Miren esta clarificación. Cuando grande y pequeño se refieren al tamaño y no a la edad o a la cualidad, la forma regular es la que se prefiere. Y el superlativo, tanto en el comparativo como en el superlativo. El libro es más grande de lo que pensaba, pero más pequeño que mi diccionario. ¿Sí? Ahí no se dice el libro es más mayor, porque no está refiriéndose a la edad. En ese caso se diría más viejo, más antiguo. No se dice menor para pequeño en cuanto a tamaño. Ok. Veamos algunos detalles en cuanto a los adjetivos irregulares y en cuanto al superlativo absoluto. Bueno y malo pueden referirse a las cualidades morales de una persona usando el comparativo y el superlativo regular. ¿Sí? Tengo a la mujer más buena del mundo, el hombre más malo que el demonio. ¿Sí? Ahí está hablando de cualidades morales de las personas. No se diría entonces la mejor mujer, porque ahí está comparando. It means, sí se dice, pero you are meaning something else. ¿Sí? No las cualidades morales. Ahora, existe otro tipo de superlativo que se llama superlativo absoluto. Es el ísimo, ¿sí? No es bueno, es buenísimo. No es malo, es malísimo. No es interesante, es interesantísimo, ¿sí? Ese es el superlativo absoluto, ¿sí? ¿Y cómo se forma? Well, you drop the ending and then add ísimo. Interesante, you drop E. And then you add ísimo, which has an accent mark. Guapo, you drop the O, guapísimo. Fea, you drop the A, feísima. Muchas, muchísimas, you drop the S, last letter. Now, si tienes un adjetivo que termina en Z, en C o que termina en G, then we have to make a few changes there. And these changes are very similar to the car conjugation type of pretérito modifications we need to make, okay? So, rico, riquísimo sound. Why? Because you want to keep the sound. So, rico, riquísimo. If you would not do it and just drop the O, it would say risísimo, because the C with I sounds S, okay?
So largo, larguísimo. You're trying to keep the sound g, g, g. If you don't insert that U, then it's gonna say larguísimo, and you lose the pattern, the association, maintaining the consistency in the sound. So it's a spelling change there. Loca, we want to keep, and we have to do it by going to the QUI, loquísima. En andaluz, andalucísimo. Andalucísimo. Cuando un superlativo absoluto termina en N o en R, se le agrega una C. So joven, you keep the N, and then instead of just adding ísimo, you add sísimo. ¿Sí? Jovencísimo, mayor, you don't remove the R, you just add sísimo. Mayorcísimo. Esta es práctica, pero yo se las voy a indicar en un ejercicio más tarde. No está este tema incluido en el texto, pero me parece muy importante para nosotros. So, la laguna de Palos y las Madres es una laguna de agua dulce o de dulce agua. ¿Sí? Es una laguna de agua dulce. Let's do it. Let's do it together. So, think with me here. El lugar está formado por lagunas 4 o 4 lagunas. El lugar está formado por 4 lagunas. Sí, señor. Quantity adjectives, they go first. La laguna es también un lugar de paso para muchas aves migratorias o migratorias aves. We just want to go with the dictionary and use an adjective that identifies these birds, or we want to make an emphasis. Not in this case, so we say aves migratorias. Algunas aves esas aves migran desde el continente africano continente. Bueno, comencemos con estas. Algunas, bueno, los demostrativos nunca van después de el sustantivo, así que es esas aves, estas, remember, esa, aquella, they always go before. Migran desde el continente africano, desde el africano continente. Aquí, we don't need to make emphasis. We don't need to say something special, especially because africano is what it identifies it. Se encuentran allí unas especies amenazadas o amenazadas especies. Este texto prácticamente es de mucha información factual, de mucha información objetiva. Entonces no hay necesidad de ser subjetivo para agregar ningún énfasis. Entonces la que va es especies amenazadas. Puedes hacer un recorrido por un sendero corto o por un corto sendero. Aquí, dependiendo la posición del hablante, podemos escoger cualquiera de los dos. ¿Sí? Puedes hacer un recorrido por un sendero corto, which would be my first choice to be objective. If I want to make an emphasis, I will go for the second one. ¿Sí? Pero en primer orden parece un texto que no necesita porque es objetivo. En un lugar de importancia mucha o mucha importancia para las plantas, es un lugar de importancia mucha y mucha importancia. Aquí hay dos opciones, pero tenemos que solamente puede ir mucha importancia porque es de cantidad. En los alrededores existen plantaciones forestales, plantaciones. El caso es que tenemos que seguir siendo objetivos y este será la mejor opción. ¿Es un lugar gran o es un gran lugar? Esto no cabe porque sería grande, ¿verdad? Tendría que ser un gran lugar.
Espero que ustedes hayan coincidido con los ejemplos que le presenté, que hayan escogido las mismas respuestas que yo escogí. Y hasta aquí nuestra grabación, chicos. Hemos terminado. Ustedes tienen 35 minutos que trabajar en las actividades de hoy. Algunos de ustedes ya vi que las habían hecho. Así que muchas gracias y gracias por su atención. Dios me los bendiga.